Estás a punto de escuchar un mensaje en labios del escritor y conferencista Cristian Arana. Prepara tu corazón para lo que Dios quiere comunicarte. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía. Es un honor para mí estar hoy frente a ustedes compartiendo este mensaje. Seguramente vieron la publicidad y se llama Habla menos con Dios. Pero, Cristian, ¿no se supone que yo debería de hablar más con Dios? Yo debería de orar más, y tú deberías estar motivando esta vida de oración. Sí, pero el tema se llama Habla menos con Dios. Vamos a aprender acerca de esto, de hablar menos con Dios. Yo recuerdo una vez que estaba realizando un viaje a otra ciudad y le pedí a un amigo que me acompañara, le pedí a un amigo que se fuera conmigo, porque era un viaje bastante largo. Entonces, recuerdo que íbamos bastante bien con el tiempo, pero llegó un momento en el que llegamos a un tramo donde había mucho tráfico. Y entonces, había tráfico, había calor, nos sentíamos como aburridos. Entonces yo empecé a abrir mi corazón y le empecé a contar cosas que me estaban sucediendo. Entonces ustedes saben muy bien, sí, que fíjate que esto me está pasando, esto me dijo, no sé cómo actuar, es que estoy sintiendo esto, estoy experimentando esto. Y yo empecé a hablar y hablar y hablar y hablar mientras íbamos en el tráfico. Entonces, calor, aburrimiento, y yo hablando y hablando y hablando y hablando. Después de 45 minutos aproximadamente en donde yo estaba hablando y hablando y hablando, le pregunté, mira, ¿y qué pensás? ¿Qué opinas acerca de esto que te acabo de decir? Y hubo un silencio. Entonces volteé a ver y estaba profundamente dormido. ¿Saben? Esto realmente no es culpa de mi amigo. ¿Por qué? Porque yo no le di la oportunidad de que me respondiera. Yo me dediqué a hablar y hablar y hablar y hablar durante más de 45 minutos. Y después de todo este tiempo, finalmente le di la oportunidad de que respondiera. Obviamente ya no me estaba prestando atención. Ya estaba aburrido, se había quedado dormido. A veces nos sucede algo similar con Dios. Nosotros vamos a nuestros momentos de oración y empezamos a hablar y Padre, en el nombre de Jesús, fíjate que me está pasando esto, te entrego este proyecto. Por cierto, quiero pedirte por esta persona, Padre. Y también queremos pedirte por la pandemia y no sé qué hacer con mi trabajo y no sé qué hacer con mis estudios. Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. Y Dios dice, ¿no me vas a preguntar? ¿No quieres que yo te oriente? ¿No quieres que yo te diga qué es lo que deberías de hacer? Por eso el tema de esta tarde es habla menos con Dios. Sí, a veces nos toca aprender a callarnos. Nos toca aprender a escuchar. Algunas veces cuando nosotros oramos, estamos así. Estamos hablando y hablando y hablando y hablando y nos vamos. Y después decimos, Dios, ¿por qué tú no me respondes? Dios, ¿por qué tú no me hablas? Dios, yo no sé qué hacer y tú no me has dado la respuesta. Y Dios dice, ¿cuánto tiempo he esperado para que me dejaras hablar? Y entras, lanzas tu ametralladora de palabras y luego te vas y ya no me das chance de responder. A veces estamos en esta situación, pero es porque nos da miedo el silencio. Y esto es algo muy frecuente en las iglesias. Seguramente has pasado algo como lo que te voy a decir. Estamos en una iglesia y algún predicador está exponiendo algún tema y hay un momento de silencio y las personas empiezan a aplaudir por inercia. O alguien dice amén, alguien dice aleluya, pero es porque no nos gusta el silencio. A veces sentimos incómodo el silencio, incluso cuando estamos con otra persona. Estamos como, ¿y qué tal? Bien, bueno. ¿Y usted? Bien también. Pero siempre está ese silencio incómodo cuando van dos personas viajando y se quedan callados. Es como, ¿y qué le digo? ¿Y cómo le digo? Porque nos incomoda el silencio. Pero el silencio no es malo. El silencio muchas veces es bueno. Incluso Dios nos pide que guardemos silencio. Es más, el Señor dijo en Mateo 6:6, y quiero que me acompañes a este versículo. Mateo 6:6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide
en secreto. Es decir, ve a tu cuarto a solas, a donde haya silencio, a donde tú puedas escuchar la voz de Dios. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios en medio de un mercado, en medio de un supermercado, en medio de un estadio, y estamos como, hay tanta bulla que Dios dice, yo no puedo hablar acá. Yo necesito que vayas a tu cuarto porque allí hay silencio. Muchas veces se nos aconseja que cuando oremos vayamos a un lugar en donde estemos solos nosotros, pero porque hay silencio y los ruidos nos distraen. Ese es el problema del ruido. El ruido nos distrae. Estamos tan cargados de ruidos que no escuchamos la voz de Dios. Y hay una historia en la Biblia que me parece interesante, y es la historia de Elías. A Elías le sucede algo interesante. Elías estaba celebrando una victoria. Acababa de destruir a los profetas de Baal y él está celebrando, pero recibe una amenaza y sale huyendo. Pero no sale huyendo para buscar a Dios, sino sale huyendo para esconderse. Y él va y se esconde en una cueva. Ahora, quizás sí, no fue lo correcto salir huyendo, pero hay un punto importante acá. Él va a una cueva, él va a un lugar en donde hay silencio, él va a un lugar en donde está solo con Dios, se aleja y ahora Dios va a hablarle. Esta historia está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 11, y quiero que me acompañes, pero que pongas mucha atención a cada parte de este pasaje, porque hay puntos muy importantes que nos van a enseñar a hablar menos y a escuchar más. Primero de Reyes 19:11 dice de esta manera: Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento, Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. ¿Has estado alguna vez en algún viento muy fuerte? ¿Has escuchado esto? Se escucha como las tejas, como las láminas, como los techos empiezan a tronar. Pero dice que las piedras se hicieron pedazos. Tuvo que haber sido algún tornado o algo como esto, porque era tan fuerte el viento que las piedras salían volando y se estremecían, se deshacían, se hicieron pedazos. Y esto era un ruido muy fuerte. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. El terremoto también provoca un sonido muy fuerte. No sé si alguna vez has estado en algún temblor fuerte, pero hay gritos, se mueven las cosas, se mueven las piedras, las montañas seguramente se escuchan, los árboles y hay mucho ruido, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego y en el fuego también hay sonido fuerte. También se escucha cómo se va consumiendo todo lo que el fuego va atrapando, pero Dios tampoco estaba en el fuego. No estaba ni en el viento, no estaba ni en el terremoto y tampoco estaba en el fuego, lugares en donde hay mucho ruido. Versículo 12, pero después del fuego, se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? En ese momento, en el sonido del silencio, escucha la voz de Dios. En el sonido del silencio, cuando nada más estaba interrumpiendo, Elías escucha la voz de Dios y le dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando estés lleno de ruidos, tienes que ir al silencio. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ve al silencio. Hace unos días yo estaba pensando en planes futuros, en muchas cosas que tengo por hacer y estaba orando, pero lo que
platicaba al principio, entraba, oraba, leía la Biblia y me acostaba a dormir. Y entraba y no tenía estos momentos en donde yo podía escuchar la voz de Dios, sino yo solo entraba, presentaba todos mis planes, todos mis proyectos, y después de orar durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, leía un poco la Biblia antes de dormir y ya me acostaba. Y yo no podía saber cuál era la dirección del Señor para mi vida. Y un par de noches no pude dormir. Esto es una experiencia personal, es algo que a mí me ha pasado muchas veces, no significa que a todos les pase lo mismo o que Dios hable solo de esta manera, pero yo sé que cuando no puedo dormir, muchas veces digo, Dios, ¿qué manda? Perdón por no haber escuchado, dime qué es lo que tú quieres decirme. Y entonces hubo como 2 noches en donde yo no pude dormir y fue precisamente esto, fue Dios, perdón, no he sido lo suficientemente inteligente para escucharte. Perdóname, pero dime, ¿qué quieres decirme? Y guardaba silencio. No hablaba más. Y el Señor marcó muchas cosas en mi futuro. Me dijo cuál es el camino que hay que seguir. Me dijo cómo poder seguir avanzando hacia una dirección. A veces tenemos preocupaciones, a veces estamos llenos de muchos ruidos, ahí estamos llenos de noticias, de estadísticas, de qué es lo que está sucediendo. Estamos llenos de problemas, estamos en situaciones en donde ya no sabemos qué hacer y ya estamos recibiendo ruidos de todos lados, ruidos de noticias, ruidos de problemas, ruidos de asuntos con nuestra familia, ruidos con crisis financiera, ruidos. Y estamos tan preocupados con tanto que no sabemos qué hacer. Pero Dios te dice, silencio. Yo sé qué es lo que estás pasando. Y me gusta escucharte, pero también quiero hablarte. Quiero hablarte. Los silencios no son malos. Los silencios son buenos. Tenemos que aprender a callarnos de vez en cuando y a escuchar lo que Dios quiere decirnos. En Sofonías 3:17 dice, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará. Escucha, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. A veces cuando uno está con la persona amada, los silencios ya no son tan incómodos. Cuando estás con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa y hay momentos de silencio, los dos están viendo una película o los dos están viajando y se quedan en silencio, ya no es tan incómodo porque hay confianza, porque hay amor. Y los silencios ya no se vuelven incómodos. Cuando no hay confianza, los silencios son incómodos. Cuando hay confianza, ya no son tan malos, se disfrutan. A veces uno puede estar solo con la pareja, abrazados en silencio, y no pasa nada. Ninguno de los dos se incomoda. A veces solo se trata de disfrutar ese momento en silencio. Cuando hay confianza, los silencios ya no son tan incómodos. No necesitamos hablar a veces. Dios te dice, descansa en mis brazos. Ahorita no me pidas. Yo sé de lo que tienes necesidad. Yo sé lo que tú quieres. No te preocupes. Descansa en mis brazos. Estemos un momento en silencio. Cuando ores, no hables todo el tiempo. Por eso es que el mensaje se llama Habla menos con Dios. Porque hay veces que hay tanto ruido y Dios dice, yo no puedo hablar ahí. Necesitas hacer silencio si me quieres escuchar. Por eso es que cuando entramos a orar, a veces salimos rapidísimo de los lugares de oración porque vamos y en los primeros 3 minutos nos quedamos sin más que decir. Estamos, Padre, en el nombre de Jesús, fíjate que esto me está pasando, yo sé que tú ya sabes, pero en el nombre de Jesús yo quiero contarte esto y bla, 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 y oramos. Y después de 3 minutos nos sentimos como que, rayos, y ya terminé de decir todo lo que iba a decir. ¿Qué más puedo decir? No, mejor ya termino. Padre, en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Pero porque no aprendemos a disfrutar de estos momentos de silencio. Aprendamos a callar. Te invito a que practiques.
cuando vayas esta noche a tu momento de oración, guarda silencio. Quizás al inicio sea incómodo, pero ve un día, alaba un momento al Señor, bendice su nombre, ora, cuéntale todo lo que estás pasando, pero luego guarda silencio. Si quieres, tal vez con un pianito muy suave de fondo, pero en silencio. No digas nada por unos minutos. Verás cómo los momentos de oración son mucho más reconfortantes. Dios nos habla en el silencio. El Espíritu Santo empieza a darte las respuestas, a darte la dirección cuando tú dejas que Él hable, cuando tú permites que Él te dirija. Cuando estés lleno de ruidos, ve al silencio. En los silencios también, Dios te repara y te prepara para lo que Él quiere para ti. Cuando estás en silencio, Dios puede prepararte y puede repararte. En esta historia que estamos estudiando acerca de Elías, en el versículo 3 de este pasaje, dice: cuando Elías supo esto, que lo estaban persiguiendo, que lo querían matar, se asustó, tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Elías acababa de derrotar a los profetas de Baal y de destruir a sus ídolos. Elías se sentía poderoso. Elías se sentía victorioso. Elías se sentía: ya, yo soy el que puede destruir a los profetas. Dios está conmigo, yo me siento victorioso, yo me siento con fuerza. Pero se sentía solo. Permitió que el temor entrara a su vida. Y entonces, después de sentirse hasta arriba, ahora se sentía hasta abajo, temeroso, porque no sabía qué hacer. Y entonces huye. Pero cuando hay mucho ruido, Dios no puede trabajar en ti. Seamos honestos. Todos necesitamos que Dios nos moldee. Yo necesito que Dios todavía perfeccione muchas cosas en mi vida. Dios está trabajando muchas cosas en mi vida. Yo estoy seguro que tú también necesitas que Dios trabaje en tu vida. Pero en los momentos de silencio es cuando Dios te empieza a moldear, te empieza a preparar para lo que viene. Vienen cosas en donde vamos a requerir mayor confianza en el Señor. Vienen cosas en las que vamos a reafirmar nuestra fe en Dios. Pero Dios nos quiere empezar a formar. Dios nos empieza a formar en los silencios. Nadie es lo suficientemente perfecto para decir: yo no necesito corregir nada. Pero Dios quiere moldearte. Dios quiere trabajar en ti. Ve a tu cuarto, en silencio. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te moldeará, te perfeccionará para mostrarte en público. Toda obra maestra se trabaja en secreto, en silencio. Nadie está haciendo una obra maestra a la vista de todos y ya presentándolo con algarabía. No, se necesita silencio, se necesita muchas veces soledad para ser formado por Dios. Necesitas ir a lo secreto para que Dios te prepare. Recuerdo que cuando escribí mi primer libro, en el 2014, yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia y trabajaba en el canal de televisión. Pero recuerdo que los fines de semana yo estaba totalmente solo por las tardes. Sábado y domingo yo estaba totalmente solo en mi lugar de trabajo. Y aprovechaba esos momentos para poder orar, para poder decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que vaya en esto? Dios,
¿Qué es lo que tú necesitas moldear en mi carácter, en mi forma de ser? Yo era extremadamente tímido, pero de verdad, si tú te sientes tímido, yo era 10 veces más tímido. Yo era muy, muy, muy tímido. Yo prefería hacer cualquier otra cosa en donde yo estudiaba, pero pasar a exponer, no, eso era muy, muy, muy doloroso para mí. Yo no lo podía hacer, me ponía muy, muy, muy nervioso. Y entonces recuerdo que esas tardes de sábado y de domingo, yo le decía, Dios, ayúdame, yo no quiero ser así. Tú sabes que yo voy a tener que hablar frente a personas cuando presente este libro y necesito que tú puedas ir transformándome. Y Dios empezó a transformarme en secreto, a moldearme en secreto. Luego, cuando presenté el segundo libro, en el 2016-17, en el 2017 me tomé un tiempo para poder ir a una casa que me prestaron en Momostenango, Totonicapán. Las personas que son de Guatemala saben que este lugar es muy montañoso. Este lugar hay mucho bosque. Y yo estaba en una casa, en una montaña, apartado de absolutamente todo. Yo estaba solo. Y recuerdo que Dios me dijo, te voy a preparar para lo que viene. Porque yo había terminado de escribir como en 3 días. Yo estaba en la montaña, yo ya me quería regresar. Yo estaba como, Dios, no me entra el internet aquí, no puedo escuchar música, necesito bañarme con agua caliente. Ay, no sé, ya me quería regresar. Y después de 3 días más o menos de estar escribiendo, de estar releyendo todo lo que había escrito, el Señor me dijo, te voy a preparar ahora. Ya sacaste lo que tenías, ya terminaste de escribir, ahora llénate, porque viene algo que requerirá trabajo. Te espera un largo camino. Elías es preparado para el camino que viene en secreto. Elías come, bebe y duerme, pero estando solo, para poder después ir y estar en público. Le espera un largo camino. Me quedé yo allí después del segundo libro, solo durante un tiempo, escuchando lo que Dios tenía para mí. Cuento todo esto porque a Dios le interesa que tú estés bien. Él no te dejará tirado a medio camino. Sabe a dónde te mandó, sabe lo que tienes que hacer. Así que come, bebe y descansa, porque el largo camino te espera. Dios te está preparando. La única manera de poder recibir todo lo que Dios tiene para ti es en lo secreto, es en silencio. Come, bebe y descansa, porque te espera un largo camino. Tu camino no ha terminado, tu camino es largo, pero necesitas prepararte para lo que Dios tiene para ti. Es momento de aprender a descansar en el Señor. Los momentos de descanso en el Señor son buenos. A veces nos desgastamos tanto y el riesgo de no ir al Señor es que empezamos a dar de lo que nosotros tenemos. A veces nos desgastamos tanto y empezamos a hacer las cosas con nuestras fuerzas o con nuestros contactos o con nuestros recursos y Dios te está diciendo, yo quiero darte, yo quiero proveerte, yo quiero capacitarte. Ve a Dios en lo secreto. Allí Dios te va a hablar. Cuando una vasija se queda sin su contenido, se queda sin agua, es necesario llenarla otra vez. De lo contrario, pierde su sentido. Ya no tiene sentido. Necesitas llenarte de Dios. Pero para llenarte de Dios necesitas estar en silencio e ir a estos momentos de soledad con el Señor. Me encanta porque Dios no se enoja cuando Elías se duerme. Cuando incluso el ángel le dice, levántate, come. Qué lindo sería que un ángel viniera y me dijera, mira, Cristian, te traje esto para comer, dale, come. Pero Dios no se enoja cuando Elías se duerme, sino que lo deja descansar. Sabe que tiene que descansar. Y luego le dice que también coma, porque lo va a necesitar. He hablado con algunas personas y me han dicho, mira, Cristian, no sé, me siento muy mal porque yo regreso cansado de mi trabajo y de verdad yo estoy luchando por tener ese tiempo de oración con el Señor, pero
llego tan cansado que me quedo dormido. A veces llego tan cansado que estoy orando en mi sala y me quedo dormido. Te voy a dar un consejo y ponme atención. Prepara un lugar para poder orar con el Señor. Que no sea acostado en tu cama. Prepara un lugar en donde tú puedas estar cómodo, pero en donde no estés tan cómodo que te vayas a quedar dormido. Prepara el lugar, prepara el ambiente, entra en adoración al Señor. Pero si te quedas dormido, no pasa nada. Nunca he visto a un papá que se enoje porque su pequeño campeón o su pequeña princesa se quedó dormido en sus brazos. No que tú busques quedarte dormido, pero tampoco te sientas condenado si lo haces. A veces estamos muy cansados y Dios nos dice, ven a descansar en mí. Y yo no sé si algunas veces les ha pasado esto, pero a veces hasta este momento de oración en donde tú con todas tus fuerzas estás luchando por este momento de intimidad con el Señor y te quedas dormido, luego despiertas mucho más fuerte, despiertas con mucha más fuerza, porque Dios también está trabajando en ti. Busca tiempos de intimidad con el Señor. Busca tiempos en donde estén solos tú y Él. No solo ores en la iglesia, no solo ores en donde está toda tu familia. También ve a lo secreto, porque Dios te quiere preparar, te quiere transformar para lo que viene para ti. Ahora, después de escuchar, haz lo que Dios te dijo. Ya estás escuchando la voz de Dios en silencio. Ahora haz lo que Él te dijo. Versículo 15 de 1 de Reyes 19 dice, entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Azarel como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar suyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel. De esta manera, al israelita que se escape de morir bajo la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien no pueda matar Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron, y a ellos yo los voy a dejar con vida. Elías llama a Eliseo y dice, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. En el versículo 19, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo. Es decir, Elías estaba obedeciendo. Elías escuchó la dirección de Dios. Elías escuchó lo que Dios tenía para decirle, pero luego va y hace conforme lo que había escuchado. Es necesario que nosotros vayamos y escuchemos a Dios, pero también es necesario que vayamos y obedezcamos. Después de este encuentro con Dios, su perspectiva cambia y él ve que ya no está tan solo, porque él llega atemorizado a esa cueva, ya no sabe qué hacer, pero tiene ese encuentro con Dios y luego dice, pero hay más personas acá, hay 7,000 israelitas más que no se han arrodillado ante Baal y con todo este ejército vamos a poder vencer. El temor se convierte en valentía después de un encuentro con Dios. A veces estamos muy temerosos del futuro, muy temerosos de que nos vaya a pegar alguna enfermedad, muy temerosos de muchas cosas, muy temerosos de no salir, muy temerosos de el futuro económico, no sé qué vaya a pasar. Y Dios te dice, ven a lo secreto y yo te voy a cambiar. Y entonces Elías cambia la perspectiva de esto y ahora ya no se siente solo, ya no se siente atemorizado, sino se siente con más fuerza para ir a pelear, para ir a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Alguna vez tú te has sentido solo, temeroso o sin fuerza? Escúchame, Dios quiere decirte que no estás solo, que Él está contigo, pero también hay muchas más personas que están contigo. No tengas miedo de hacer lo que Dios te mandó a hacer, pero debes asegurarte que lo que estás haciendo es lo que Dios te dijo que hicieras. Y la única manera de asegurarse esto es escuchando.
Ahora, la mejor forma de escuchar a Dios es leyendo su palabra. A veces nos encanta que alguien venga y nos diga, hermano, así dice el Señor y tas. Y sería muy lindo que todo el tiempo pasara esto, pero no sucede así. Y el riesgo que corremos es que las personas pueden hablarnos de sus emociones y nos pueden decir, hermano, el Señor me dijo que usted iba a ser mi esposo, que usted iba a ser mi esposa. Y uno, no. Pero corremos ese riesgo. O hermano, mire, el Señor me dijo que me diera su carro, que me diera su casa. Y uno, no. Y el riesgo que corremos es que muchas personas pueden hablarnos y decir, así dice el Señor, o yo vengo de parte de Dios. Yo creo en el don profético, creo en los profetas, creo que Dios nos puede dar dirección a través de los profetas, pero no podemos estar dependiendo todo el tiempo de lo que un profeta nos diga de vez en cuando. La mejor forma de escuchar a Dios es leyendo su palabra. La única forma en la que Dios te habla todos los días es a través de su palabra. Cuando tú sientas que Dios te habló algo, debes ir a la Biblia y saber que allí está escrito. Toda la voluntad, toda la palabra revelada de Dios está en la Biblia. Tú puedes ir a la Biblia y confirmar lo que Dios te está hablando allí. Por eso el tema es Habla menos con Dios. Y es la primera parte de esta serie. La próxima semana vamos a aprender a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. A veces nosotros leemos y decimos, yo no estoy entendiendo esto y no sé cómo poder aplicar esto a mi vida, pero es la mejor manera de escuchar a Dios a través de la Biblia. Hermano, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Y te invito a que te desconectes para que puedas conectarte. Te invito a que te desconectes para que puedas conectarte. Conectarte a la fuente. Conectarte al dador de ideas. Conectarte al que te da fuerzas cuando no las tienes. Conectarte al creador del universo. Conectarte a Dios, tu Padre. Pero escúchalo. Él quiere hablarte. Si necesitas oración, comunícate a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Cris Arana. Será un gusto saber de ti.